Necio ciego. Fuera de aquí. Maldita mala suerte. Deitant. ¿Me estás hablando a mí? Lame lo que acabas de vomitar. ¿Me estás diciendo qué hacer? En todo Dom hay pocas personas. Atrévete a oponerte a mí, Hauye. Chico, ¿quién eres tú? SAB es quien está dentro. ¿Quién? ¿No es solo un hombre muerto? Es un miembro del ejército Longxian. Es un soldado que defiende la frontera. Es un héroe que protege a Daesia. Te daré una oportunidad. Arrodíllate e inclínate 3 veces. Discúlpate y haz las paces. No es necesario, gracias. Es el segundo joven maestro de la familia Ao. Aoye, no puedes permitirte el lujo de ofenderlo. Solo ve. ¿Me arrodillo ante ella? ¿Es siquiera digna, además? Si me arrodillo ante ella, ¿se atrevería a aceptarlo? ¿Estás seguro? ¿Te atreves a tocarme? Inclínate. ¿Quién se atreve a ser tan audaz? Hermano mayor. Tienes agallas, chico. Lástima que te metiste con la persona equivocada. No preguntas por qué. ¿Por qué? Esta chusma ante nuestra familia Hao no son más que un montón de hormigas. Arrodíllate y haz una reverencia ahora para disculparte. Y todavía hay tiempo. ¿Y si no lo hago? Provocar a alguien de mi familia Hao en Donal. Seguro que mueres hoy. Me gustaría saber cómo voy a morir hoy. Hao Chuan de la familia Hao saluda a la señorita Wu. Señor Qin, Tú eres. la familia Dongai Luo. Luoxi. ¿Familia Donaiwo? Nunca he oído hablar de ella. Es normal que el joven maestro Qin no haya oído hablar de ella. Sin embargo, he estado prestando atención a usted, señor Qin, durante mucho tiempo. Y también sé que el señor Qin vino a Dongnai esta vez por el anticuerpo. Joven maestro, tengo una propuesta de colaboración. ¿Por qué no subimos al coche y hablamos? No quiero volver a ver a estos dos. Tírenlos al mar para alimentar a los peces. Sí, señorita. Abuelo. ¿Has vuelto? Sí. Abuelo. Este es Qin Yao. El hijo de Qin Fengfeng. Así es, anciano Wu. Hola. Bien, bien. De tal palo, tal astilla. ¿Tuvo Shi con él ayudándote? Creo. Cualesquiera que sean las conspiraciones que tramen. Solo puede ser competencia normal. Creo que nadie es más adecuado para dirigir la familia Wu que tú. Abuelo, ¿me halaga? El abuelo nunca se atrevió a dar la familia Wu a ti. Tenía miedo de que hacer un último esfuerzo desesperado. Ahora es bueno con Qin Yao ayudándote. Creo que él puede ayudarte a eliminar todas las conspiraciones. ¿Sabe el viejo maestro Wu quién es mi padre? Sí, hace 30 años. Tu padre una vez lo salvó de las manos de mercenarios. Señorita, segundo amo, por favor pídale al señor Qin que venga. Mi padre. Tío. ¿Me estás buscando? Sobre ti, Wu Shi.
No estoy de acuerdo. Tu significado es... Solo dilo, no me gustas. ¿Y qué? Así que deberías entender lo que debes hacer. ¿Esforzarme para complacerte, para que te guste? Qin Yao, deberías saber cuándo renunciar. ¿Es esta tu opinión? Sí, ¿Eres el padre del Wuxi? así es. Entonces, ¿crees que el Wuxi te escuchará? Esta es también su opinión de sus tíos. ¿Escuchará ella a esos supuestos tíos? Esta es también la opinión de toda la familia Wu. ¿Quién te permitió representar a la familia Wu? Papá, estoy haciendo esto por el bien del Wuxi. ¿Por el bien del Wuxi? ¿Tienes la osadía de decir eso? La primera vez que el Wuxi trajo a su buen amigo a casa de Qin Yao, ¿no rechazaste? Pero papá, él realmente no es lo suficientemente bueno para el Wuxi. Él no es lo suficientemente bueno para el Wuxi. ¿Estás calificado para decir eso? Además de darme una buena mierda. En esta vida, ¿alguna vez has hecho algo que aliviara mis preocupaciones? No es de extrañar que Wuxi no te vea como su verdadero padre. ¿Hola? Amo, dentro de 3 días a las 14. En el Hotel Internacional Donae. Te daré un gran regalo. Bien, esperaré tu sorpresa. Prima, este tipo de ocasión no es para alguien como Qin Yao. ¿Por qué no debería estar aquí? Es solo un extraño. Yo represento a la familia Luo ahora. Qin Yao es un invitado que invité. Será mejor que seas cortés con él. El respeto es mutuo. Si no lo respetas, no esperes que yo te respete tampoco. Wuxi, eres tan irrespetuoso con tus mayores. El señor Wu es su mayor, después de todo. No me obligues a ponerme duro. Bien, chico. Pagarás por esto. Vámonos. Señor Wu, señorita Wu. Patriarca Ao. Tío Ao, Ayer mis 2 hijos fueron arrojados al mar. Afortunadamente alguien los salvó. De lo contrario, mis 2 inútiles hijos se habrían convertido en comida para peces. ¿alguien realmente se atrevió a intimidar así a los 2 jóvenes maestros? Tío Ao, claramente no ven al gobernante de todo el poder subterráneo de Donghai como alguien digno de temer. Señorita Wu, el que les dio una lección es su primo Wuxi. ¿No tienes curiosidad? Tus 2 hijos. ¿Qué hicieron ese día? En Donghai. Nuestra familia Hao es una familia respetable. Y mucho menos una mujer cuyo esposo murió. Incluso si es la hija mayor de una familia pequeña. Mientras nuestra familia Hao quiera, tienen que hacerla obedientemente. ¿Sabes quién es tu hijo? ¿Acoso? Qin Yao, déjame decirte, no importa quién sea esa mujer, ella es solo una plebeya. Comparada con Hao Ye, ella es solo una vida sin valor. Y mucho menos intimidarla, incluso si me saliera con la mía con ella en la calle, todos aquí. ¿Qué pueden decir? Su marido era miembro del ejército Longxian. Ella es la viuda de un héroe nacional. ¿Y qué si es la viuda de un héroe nacional? Ella no es miembro del ejército Longxian. Aquellos que insultan a las familias de los mártires seguramente morirán. Qin Yao, estas palabras. No hables demasiado pronto. No creas que, solo porque la señorita Wu te está apoyando, no conoces la inmensidad del cielo y la tierra. Chico, esta no es la familia Wu. Nadie te apoya aquí. No es tu turno de actuar salvaje aquí. Correcto. Esta no es la familia Luo. No es tu turno, un no heredero, para mostrar tu poder aquí. Papá, es mejor que nos mantengamos al margen de esto. Todo Donghai. ¿Quién no sabe quién es mi prima?
Ella rechazó la persecución del segundo joven maestro Lin, y es bastante famosa por ahí. Luo Yun. Realmente lo dudo. ¿Eres siquiera alguien del familia Luo? ¿Qué? ¿Tienes tanta prisa por entregar la familia Luo a la familia Lin? Luoxi, te casas con el segundo joven maestro Lin. ¿Por qué te importa lo que haga nuestra familia Luo? El abuelo ni siquiera ha entregado completamente la familia Luo a ti. ¿Crees que puedes representar a la familia Luo? Correcto. El abuelo no me ha entregado a mí. Toda la familia Luo. ¿Y tú? Luo Yun. Si no recuerdo mal. Bajo tu nombre, ni siquiera tienes el 1% de los activos de la familia Luo. Y puedes representar a la familia Luo. Tú no tienes voz ni voto en esto. Si quieres aferrarte al joven maestro Lin, cásate con él tú misma. Luoxi. ¿Eres realmente buena con las palabras? Digna de tu reputación. En ese aspecto. Absolutamente irrazonable. Luo Yun. Como mujer que eres, estás usando la reputación de tu prima en su contra. Has vivido durante más de 20 años como un perro. Qin, ¿a quién llamas perro? Quien responda es. Lucharé contigo hasta la muerte. Señorita Luo, estás dejando que un extraño acosara a tu primo. Si esto sale a la luz, ¿dónde quedará la cara de la familia? ¿Dónde deja eso la cara de la familia Luo? Parece que no es tu turno. Su familia Ao debería ocuparse de sus propios asuntos. Luoxi, ¿no nos estás haciendo el hazmerreír? Un hazme reír. La familia Luo teniendo a alguien como tú. Es la broma más grande de todas. Papá, aún no lo has visto. Mi querido primo. No te consideras su tío en absoluto. Maravilloso. Absolutamente maravilloso. Permítanme presentarme a todos. Soy Lin Chaowei, uno de los organizadores de este banquete. Lin Chaowei, antigua realeza. Lin Chaowei, el segundo joven maestro de la familia Lin. Si no hay una segunda familia real Lin, supongo que soy yo. Muy bien. Da la casualidad de que tengo una cuenta que saldar con tu familia Lin. ¿Nuestra familia Lin? Cuando te ofendimos. Señor Qin, ¿Sabes por qué vine a Dou Mai esta vez? por tu hija. Hija. Qin Yao y mi primo tienen hijas. Esto no tiene nada que ver con Luoxi. Primo. ¿Sabías que Qin Yao tiene una hija? Él ocultó el hecho de que tenía una hija y salió contigo. Nunca se lo oculto al Luoxi. Bien, bien. Lo sabía, de verdad. Digno de ser mi primo. Y mucho menos este tipo Qin. Está casado y tiene hijos. Lo que significa que su hijo es mayor que tú. Y no te importa. Luo Yun. Cierra tu apestosa boca. ¿Y tú, Luo Tianfang? ¿Te crees que eres una buena persona? Con respecto a la situación de mi madre, que Luo Yun sea una junior es una cosa. Tú fuiste el principal culpable. ¿Tú crees que puedes salirte con la tuya por meter a mi madre en el hospital y tomar el control de la familia Luo? Si no hubiera sido tan inútil, el abuelo en aquel entonces no habría hecho que mi madre trabajara tan duro. ¿Y tú? Eres un traidor. Si la familia Luo estuviera en tus manos, las familias de Donghai ya habrían tomado el control hace mucho tiempo. Luoxi, no estamos aquí por tu drama familiar. Señor Qin, díganos claramente. ¿Quiere ajustar cuentas con la familia Lin? ¿Qué pasa ahora? Qin Yao, ¿Quieres ajustar cuentas con el segundo joven maestro? No eres digno, arrodíllate ahora. Y haz una reverencia en señal de disculpa. Tal vez el segundo joven maestro tenga piedad y perdone tu vida de perro. ¿Hacer una reverencia ante él? No es digno. Qin Yao, déjame decirte. Esto es Dou Mai. La familia Lin es el rey aquí. Haciendo esto, ¿estás intentando hacerte enemigo de todo Dou Mai? Todo Donghai. Eres tú, representando a todo Donghai ahora. Señorita Luo, estás del lado de Qin Yao. Y representando a la familia Luo, ¿contra nuestra familia Lin? Puedo representar a la familia Luo. ¿Pueden ustedes representar a la familia Lin? ¿O crees que eres Lin Kanglan?
La razón por la que puedo estar aquí es naturalmente por instrucción de mi hermano mayor. En cuanto a usted, señorita Luo, sus tíos, ¿la apoyan para representar a la familia Luo? Ya sea que lo apoyen o no, yo puedo representar a la familia Luo. Primo, deja de ser tan terco. ¿Para qué molestarse con alguien en la lista negra, haciéndose enemigo de la familia Lin? ¿No es demasiado tarde para dar marcha atrás ahora, manada de idiotas, siendo manipulados como monos? Todavía creen que han escalado las altas ramas de la familia Lin. Si no fuera por la familia Luo, con gente como ustedes alrededor, hubiéramos sido tan famosos como la familia Lin hace mucho tiempo. ¿Qué tienen ellos, la familia Lin? Solo están confiando en la reputación de la familia real. ¿Sabes? ¿Quién es esta persona a mi lado? No es solo un mantenido al que mantienes. Mantenido, Luo Yun. Tu cerebro está lleno de puré. Mantenido, se atreve a venir a Dongbei a ajustar cuentas con la familia Lin. No me extraña que el abuelo no se atreva a dejarte la familia Luo, aparte de que tu apellido sea Luo. ¿Qué más tienes en común con el abuelo? Señor Qin, por favor. The film was translated Déjame and decirte quién es. narrated by M Media. Su nombre es Qin Yao. Él es el dios de la guerra, 9 estrellas de nación, Daixia. Él es el actual capitán de Longun, el equipo de fuerzas especiales más fuerte de Daixia. Él es el comandante supremo del ejército Longxiang. También es el único heredero de la familia imperial Qin. Hace 8 años, lideró el ejército Longxiang, arrasar la alianza de los poderosos del territorio occidental. También formó Longun en el mismo año. Hace 5 años, lideró un equipo de 10 hombres de Longun hacia Mobei. Hizo que las 16 naciones de Mobei no pudieran dar un paso más. El año pasado, él solo frustró una gran ofensiva de las 16 naciones de Mobei y las tribus nómadas en la frontera. ¿Es esta alguien a quien puedes permitirte ofender? Un padre. Un héroe de la nación. Luchando por su hija en su lecho de Test. enferma. Está equivocado. Entonces, su familia Lin ahora se mueve solo por beneficio personal. Y están dispuestos a darle la espalda a un héroe nacional, ¿es así? Patriarca Ao. ¿Todavía crees que tu hijo insultando a la viuda de un soldado del ejército Longxiang es un asunto trivial? ¿O crees que tener 100.000 soldados del ejército Longxiang entrando de nuevo en Dongbei sería satisfactorio? Bien dicho. Señorita Luo, discurso apasionado. Es verdaderamente inspirador. Incluso yo, un asesino oculto. Siento que me hierve la sangre. Esto es lo que un hombre debería hacer, digno de ser mi maestro. El asesino número 1 de Donald, el emperador de la llama Chao Yan, saluda al maestro. Un día como maestro, una vida como padre. Hoy, yo, Chao Yan, dejo esto claro. Quien se atreva a ponerle las cosas difíciles a mi maestro, entre tú y yo está Chao Yan, somos enemigos a muerte. Yo, Chao Yan, solo en este mundo. Siempre y cuando no me mates en el acto, definitivamente volveré a tu puerta otro día para ajustar cuentas. Aquellos a quienes yo, Chao Yan, quiero muertos, nunca han vivido para ver el día siguiente. Lo que dijo Xiao Yan también es lo que quiero decir. Señorita Long, señor Mo. Segundo joven maestro Lin, no hay necesidad de estar nerviosos. Mi presencia aquí no representa a nadie. La señorita Longjing y yo somos meramente amigos de la infancia. De Qin Yao, The eso film es todo. was translated Sin embargo, and si alguien ofende a mi narrated by amigo, M Media. entonces, a título personal, les advierto a todos, también soy capaz de matar. Señor King, sigues diciendo que es por tu hija. Pero mírate ahora. En lugar de salvar a tu hija, viniste a Donai. ¿Qué hizo nuestra familia Lin? Lin Chaobai, no te hagas el tonto. ¿Te atreves a decir que esto no tiene nada que ver con tu familia Lin?
Hola, The film was translated Hermano mayor. and narrated by Idiota. M-Media. te han engañado. Señor King, por favor, Joven maestro Lin, ¿por qué me ha convocado? en nombre de mi hermano menor, le pido disculpas. Arrodíllate. Hermano, te dije que te arrodillaras. ¿Con qué razón? The film was translated Discúlpate con el and señor King. narrated by M-Media. ¿Qué disculpa tan dramática? El señor King piensa que estoy montando un espectáculo. Ya que ese es el caso, entonces lo golpearé hasta que el señor King esté satisfecho. Suficiente. ¿Está satisfecho el señor King ahora? Qin Yao. Vuelve rápido. El virus de Sillao está empeorando. El anticuerpo. El anticuerpo. No tengo tiempo que perder contigo. Entrega el anticuerpo. Ahora, inmediatamente. No se preocupe, señor King. Tendré a mi inútil hermano menor hablando. Lin Canlan, ambos somos personas inteligentes. No hay necesidad de andarse por las ramas. Entrega el anticuerpo. De lo contrario, pondré a la familia Lin patas arriba hoy. Entiendo. Lin Xiaobai, ni siquiera mereces llevar el nombre Lin. Transmitan mis órdenes. Detengan a Qin Yao a toda costa. ¿Quién dio esta orden? ¿Quién yo? Pero él es el dios de la guerra de 9 estrellas de nuestro departamento de guerra. ¿Cuándo traicionó al país? Viejo Long, no te enfades conmigo. Esta es una orden del Ministerio de Seguridad Pública. No hay nada que pueda hacer. Que se joda el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Desde cuándo el Ministerio de Seguridad Pública tiene autoridad sobre nuestro departamento de guerra? ¿Somos 2 departamentos independientes? Incluso si Qin Yao traicionó al país. Eso sigue siendo para que nuestro departamento de guerra se encargue. No es el lugar del Ministerio de Seguridad Pública para darnos órdenes. Viejo Long, esta es la decisión de arriba. Te aconsejo que no interfieras en este asunto. Mirarme fijamente no servirá de nada. Algunas cosas no dependen de ti ni de mí. Órdenes de arriba. Sentangfo. ¿Crees que no lo sé? Que la familia Lin está detrás de ti. Pero tienes algo de osadía. Ordenar al departamento de guerra que arreste a Qin Yao. Yun Tian, ¿qué significa esto? Qin Yao, por orden del Departamento de Guerra. Arresten a la traidora Qin Yao. Traidor. Será mejor que te rindas. Espera un minuto, haré una llamada. Sí, comandante. Hermano Chao, saludaste a un traidor. Cállate. Ambos sabemos lo que está pasando. Solo haz un espectáculo. No lo creo. Estos parásitos pueden derribar al comandante. ¿Necesito que me instigues? Malditos estos parásitos. No creo que el comandante traicione al país. Sí, viejo jefe.
Este momento es perfecto. Aprovecharé esta oportunidad para sacar el espina clavada en el departamento de guerra. Chao Yuntian. Saca a tus hombres del camino. Agárrenlo. Arresten al traidor. Saluden. El ejército Longxian da la bienvenida al comandante a casa. Traidor Qin Yao, ¿tienes el valor de volver? El departamento de guerra te crió amablemente. Sin embargo, te convertiste en un traidor. El departamento de guerra no tolerará la traición. Ríndete ahora. ¿Esto es todo lo que tienes? The film was translated and narrated Realmente no by vas a derramar Media. lágrimas hasta que veas el ataúd. Qin Yao, admito que eres formidable. Pero no importa lo formidable que seas, ¿estás seguro de que puedes detener esto? No lo olvides. Los hombres que yo, Eqian, entrené, también son veteranos endurecidos en la batalla, aunque no se pueden comparar con el ejército Longhan y Longxian. No son ningunos blandengues. Eqian. ¿Crees que no lo sé? Acabo de hablar con el viejo jefe. Parece que tú eres el clavo que el departamento de guerra necesita sacar. Qin Yao, no te atrevas a calumniarme. Hermanos, ataque. ¿De verdad crees que alguien te apoya? No lo olvides. No importa cuán alto sea el puesto de San Changfu, es miembro del Ministerio de Seguridad Pública. Todos estos soldados son del departamento de guerra. Seguridad pública, departamento de guerra, ¿cuál es la diferencia? Qin Yao, tu traición es un hecho. ¿Qué están esperando? Detengan al traidor. Xin Ye, por favor informe al departamento de guerra que Chan San, comandante del 4 Ejército de la Fuerza de Guerra Terrestre, solicita la renuncia. ¿Qué están haciendo? ¿Qué creen que están haciendo? El departamento de guerra ha ordenado la captura del traidor. Lleven a Qin Yao ante la justicia. ¿Por qué están bajando sus armas? Comandante en jefe del ejército Longxian, Chao Yuntian solicita su dimisión. Todo el ejército Longxian solicita la renuncia. Chao Yuntian. ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres renunciar? Han agraviado al departamento de guerra y han agraviado a Daisyan. Chao Yuntian, lo siento por el departamento de guerra. Y aún más por Daisyan. Pero yo, Chao Yuntian, soy un hombre que devuelve favores. Si no fuera por el comandante, habría muerto en el campo de batalla occidente. ¿Quieren que abra fuego contra mi antiguo comandante? The film No was puedo hacerlo. translated and narrated by Media. ¿Qué están haciendo? El departamento de guerra ha dado la orden. Qin Yao es un traidor. ¿Saben lo que están haciendo? ¿Quieren traicionar al país también? Eqian. Creo que tú eres el que quiere traicionar al país. Longjing, también eres la nieta del antiguo jefe. Podría ser que también vas a encubrir a este traidor. ¿Encubrir? ¿Cuál es la verdad? Lo sabes en tu corazón. Tu superior sabe aún mejor lo que está pasando. En Daixia hay muy pocas personas que puedan lastimarme así. De camino aquí, me encontré con 2 soldados ordinarios que me interceptaron, creo, que tomaron pociones genéticas. El experimento del guerrero genético fue explícitamente prohibido en el documento Lontu de hace 5 años, pero hoy, en realidad vi 2 guerreros genéticos vivos y respirando. Me gustaría preguntar, ¿eran estas 2 pociones, tú, o alguien detrás de ti quien está jugando trucos? La situación de hoy. Informaré verazmente a mi abuelo y veré cómo juzga el asunto. Hola, ministro, algo ha sucedido. Todo el ejército Longxian quiere renunciar. Se niegan a tomar medidas contra Qin Yao. Ya lo sé. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Libérenlo. Rescindan la orden de arresto. Pero, comparado con un traidor, el departamento de guerra no puede permitirse una pérdida tan grande. Daisya no puede estar sin el ejército Longxian. Libérenlo.
La nieta del viejo Long también está aquí. Entiendo. Tú te haces responsable del problema de la poción genética. Déjame el resto a mí. Retírense. El escuadrón Longmoon da la bienvenida al joven maestro de vuelta al equipo. Vámonos. Doctor, ¿cómo está mi hija? No hay anticuerpos. Se nos acaba el tiempo. Doctor, este es el anticuerpo. Señorita, está claro. ¿Quién lo hizo? Familia real. Familia real. Familia Wu. Mingzu está a punto de cambiar. Yao, cuando papá regrese, continuaré contándote la historia. Linchi. Voy a hacer algo. Siru. Hola, papá. La situación no es muy optimista. Es Booking de la familia real. ¿Qué quieres hacer? Solo déjate llevar y hazlo. Entendido. Longjing. ¿Aquí? Envía 100.000 soldados Longxian a la ciudad imperial. Viejo jefe. Qin Yao, ¿qué estás haciendo? No estás solo. Encendió las torres de balizas en todo el país. También llamó a 100.000 soldados de Longxian. Sé que tu hija ha sido herida. ¿Vas a empezar una guerra? Eres el comandante supremo de Daisha. Y el único dios de la guerra de 9 estrellas. Por supuesto, has salvado al país del fuego y el agua más de una vez. Pero no puedes meterte en problemas. En mi opinión, la persona que lastimó a tu hija debería ser un extranjero. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás intimidando a tu propia gente? La persona que atacó a mi hija ha sido encontrada. Familia real Wu Qingyun. ¿Qué? Wu Qingyun. El que atacó a tu hija es mi nieto Wu Qingyun. La persona que inyectó el virus está muerta. Hace unos días, alguien transfirió 50 millones a su cuenta. Esta persona es su nieto. ¿Tiene algo más que decir el ministro Wu? Wu Liejia. Solo confías en esto. ¿Puedes estar seguro de que el asesino es mi nieto? Hola, abuelo. ¿Qué pasa? Estoy ocupado. Qin Jun te pregunto. ¿Contrataste a un jugador para atacar a una niña? ¿Cómo lo supiste? Más ligero. Solo estoy siguiendo órdenes. Culpa a la chica por su mala suerte. Bastardo. SAB es el padre de esta niña. ¿Ya está aquí? Si se atreve a venir, me aseguraré de que no vea el sol de mañana. No se preocupe, abuelo. Alto, ¿quién anda ahí? Mi amor. Te estás volviendo cada vez más traviesa, mi amor.
¿Fuiste tú quien le hizo esto a mi hija? ¿Dónde está el anticuerpo? ¿Cómo te atreves a matarme? Te mataré. Yo, el príncipe, tomaré tu vida. Érase una vez un hombre que luchó en Mobei durante muchos años. Su poder sacudió a las 16 naciones fronterizas, protegiendo las fronteras de Daisia. The film was translated and narrated by M Media. Su querida hija fue inyectada con un virus nunca antes visto. Ahora yace en una cama de hospital, su vida pende de un hilo. Las personas por las que lucha para proteger son así. Dime, este hombre, ¿qué hará él? Tú eres el padre de esa chica. La noche aún es larga. Tengo mucho tiempo para jugar contigo lentamente. ¿Estás aquí para detenerme? No. Woo Kyung-hyun merece su castigo. Solo estoy aquí como testigo. Hermano Kim, independientemente del resultado esta vez, movilizaste tropas en privado contra la familia real. Con el poder de la familia Wu, es probable que tu puesto como comandante supremo no sea seguro. Sí, hasta mi hija. Todavía no puedo protegerla. Este puesto de comandante supremo. Bien, podría no ostentarlo. Chao Yuntian del ejército Longxian reportándose al comandante. ¿Realmente vale la pena hacer esto? No entiendes. Soldados del ejército Longxian han venido desde lejos para apoyarme. Estoy eternamente agradecido. Sin embargo, terminemos aquí. Anuncio que, a partir de hoy, dimitiré de mi puesto como capitán del escuadrón Longhan. Longjin tomará el relevo. También renuncio a mi puesto como comandante supremo del ejército Longxian. Pero esté yo aquí o no, debe ser lo mismo. Las reglas férreas que dejo atrás no pueden cambiarse. Como seres humanos, lo más importante es la integridad. Conmigo aquí, Daisia es temida por tierras extranjeras. ¿Pero a quién temen? No debería ser solo a mí, Qin Yao. Espero que puedan alcanzar alturas aún mayores. El próximo comandante supremo del ejército Longxian está entre ustedes. El ejército Longxian se despide del comandante. La santa doncella Ouyang Jing de la región occidental, Bai Tuofeng, saluda al benefactor. Chen Wansan, el hombre más rico de Dongzhou, saluda al joven maestro Qin. ¿Por qué están todos aquí? Sin el maestro Qin, no existiría Shen Wansan hoy. Además, la hija del maestro Qin fue dañada por ese sinvergüenza de Woo Kyung-hyun. Debe pagar con su vida. Todos ustedes ocupan altos cargos ahora. No hay necesidad de arriesgarse conmigo. Bai Tuofeng jura estar con mi benefactor. The film was translated and narrated by M Media. No se acerquen más. Es la familia Lin, la que me hizo hacer esto. ¿Dónde está el anticuerpo? El anticuerpo. Todavía debería quedar algo de virus, ¿verdad? Todavía queda algo de virus. Si hay algo, vengan a por mí. ¿Por qué ir tras mi hija? No puedes matarme. Quiero que sientan el dolor de mi hija. Y luego mueran en ese dolor. Si yo, lo siento. Papá no te protegió. Todos los que te lastimaron morirán.
La familia Wu no tiene razón para existir. Señorita, recientemente he reunido bastante información sobre la familia Lin. Lin Kanglan te está apuntando. Por una razón. Él fue una vez la estrella más brillante del departamento de guerra, nacido en la familia Lin, la anterior familia real. Desde muy joven, demostró un talento asombroso. Avanzó rápidamente, uniéndose al departamento de guerra hace 12 años y convirtiéndose en un dios de la guerra hace 10 años. Hace 9 años, aterrorizó a Dong Jin Gaoli. Sin embargo, hace 8 años, dejó el departamento de guerra. Hace 8 años. Eso fue 2 años después de que me uní al departamento de guerra. Sí. Fue el año en que lideraste el ejército Longxiang, arrasando las regiones occidentales, y formaste el Longmun. Nuestro Daixia tiene un dios de la guerra de 9 estrellas como tú. Es una gran bendición. Pero para alguien como Lin Kanglan, es una desgracia. Porque desde muy joven, llevó todo tipo de halos. Una vez fue considerado el futuro del departamento de guerra de Daixia. Pero, en el momento en que surgiste, todo el foco de atención de Daixia se centró en ti. ¿Eclipsaste su brillantez? Mi abuelo trató de retenerlo, pero él se negó. Tal vez a sus ojos, el segundo lugar es el mayor perdedor. Después de dejar el departamento de guerra, regresó a Donghai. Estuvo decadente durante 2 años, y hace 6 años, comenzó a hacerse cargo de todos los asuntos de la familia Lin. Entonces, a la velocidad más rápida, derrotó a las otras familias. La familia Wu solo ha comenzado a hacer contacto en los últimos 2 años. Esto no parece tener nada que ver conmigo. Realmente no te concierne, pero en la mente de alguien como él, te quitaste todo lo que originalmente le pertenecía. Alguien como él, si se quedara decadente, ese sería el final. No causaría ningún problema, pero sí, encuentra un nuevo objetivo. Será un oponente aterrador. Pero él es exactamente el tipo de persona, el segundo tipo. ¿Quieres decir? Soy el objetivo que encontró, después de su periodo decadente. Joven amo, ¿qué va a hacer ahora? Iré a buscarlo mañana por la mañana. ¿Iré contigo? Ustedes dos quédense aquí. Entonces, ¿os puedo preguntar, estimado joven maestro, en qué calidad me está ordenando que me quede aquí? Como amigo. Como amigo, no puedes darme órdenes. ¿Qué tal? Amante. En realidad, un amante tampoco puede darme órdenes, a menos que puedas mantenerme en la cama. Tin Yao, hay veces en que eres tímida. Bien, no te pondré las cosas difíciles. Ve tú entonces. No iré a causarte ningún problema. Gracias. Si quieres ir, te llevaré. Joven amo, ya está casado. Lo sé. Joven amo mayor, esta jugada es brillante. No solo obligó a Qin Yao a salir de Donghai, sino que también reprimió a esa mujer bastarda, Guo Xin, y sobornó a los descendientes directos de la familia Wu. Así que todo Donghai no está a punto de caer en las manos de su familia Lin. Me halagas demasiado, maestro Hao. Solo algunos trucos insignificantes. No vale la pena mencionarlos. No puedes decir eso, joven amo mayor. Si no fuera por usted, ¿podríamos ser así de felices? Sí. Padre, hermano mayor. Brindemos juntos por el joven amo mayor Lin. Ven, joven amo mayor. Por favor, siéntanse libres todos. Disculpen un momento. Bien, bien. No hay forasteros aquí. No hay necesidad de esconderse. La precaución asegura un viaje duradero.
Joven amo mayor, algo terrible ha sucedido. La familia Luo ha The sido film was tomada por Luoxi. translated Qin Yao and está conduciendo narrated aquí by ahora M mismo. Media. Joven amo mayor, ¿por qué la pretensión? Con usted y yo uniendo fuerzas. Incluso si Luo Shi realmente controla a la familia Luo. ¿Qué puede hacerme? Apenas te acercaste a mí. Y Qin ya llegó a Donai, ayudando a Luo Shi a recuperar el control de la familia Luo. Joven amo mayor, esto significa que no cree en mí. Es difícil no sospechar. Entonces nuestra cooperación ya no es necesaria. Joven amo mayor, ¿usted piensa? ¿Una simple chica? ¿Puede detenerme? Entonces realmente me subestimas. Subestimar a las mujeres. Pagarás el precio. Al lado del joven maestro mayor, en realidad hay un experto tan hábil escondido. Simplemente no esperaba. La digna antigua familia imperial Lin. El hombre más cercano al dios de la guerra. También necesitaría estar bajo la protección de una mujer, intentando provocarme. ¿Hacerme dudar en actuar? Con tu estatus e inteligencia. Deberías poder adivinar que no soy alguien fácilmente provocado. Entonces, ¿cómo murió Lin Xiaobai? Cállate, esa fue su propia incompetencia. Joven maestro mayor, mire, te han provocado. Vine con sinceridad, para cooperar contigo. De lo contrario, si me pongo del lado del otro, ¿no tendrás que, obedientemente, rendirte? Este asunto no es solo algo que no estás dispuesto a aceptar. Yo tampoco estoy muy dispuesto. Todos. Es un gran honor poder invitarlos a todos a asistir a mi fiesta al aire libre. Pero esta fiesta tiene que terminar temprano. Un invitado no invitado está en camino. Creo que muchos de ustedes presentes conocen a esta persona. Un invitado no invitado. ¿Quién podría ser? ¿Quién podría hacer que el joven maestro mayor Lin tenga que terminar esta fiesta? ¿No debería estar aún por nacer? ¿Podría ser ese tipo de Qin? Patriarca Hao. Bien dicho. Es Qin Yao. Mi informante acaba de enviar noticias. Qin Yao llegó a la ciudad de Donghua ayer. Y por medios contundentes, ayudó a esa mujer, Luo Shi, a tomar el control total de la familia Luo. Y actualmente está en camino hacia aquí. Me disculpo por cualquier inconveniente que esto pueda causar, de ahora en adelante. Esto es entre Qin Yao y yo. Por favor, váyanse. ¿No regresó a Minsu? ¿Por qué está de vuelta en Donai? Este gafe, la última vez que estuvo en Donai causó la muerte del segundo joven maestro. ¿Se atreve a regresar? Bastardo, cierra la boca. Joven maestro. Mi hijo aún es joven. Ignorante joven maestro, por favor. No tome sus palabras en serio. Solo trátelo como a un pedo. Y déjelo pasar. Planear a espaldas de alguien. ¿Qué clase de habilidad es esa? Te daré una oportunidad. Da un paso al frente y pelea conmigo. Qin Yao, ¿te atreves a volver a Donai? ¿Por qué no lo haría? ¿Quieres que te arrojen al mar para alimentar a los peces de nuevo? Qin Yao, ¿te atreves a hacer un movimiento aquí? ¿Qué hay que temer? Tu familia Hao. Solo una fuerza clandestina en Donai. Es perfectamente razonable que el departamento de guerra tome medidas contra ustedes. ¿Crees que esto es Minsu? Aquí, ¿cómo podemos tolerar tanta arrogancia de tu parte? ¿Arrogancia? No creo que esto sea arrogancia. Tengo capital más que suficiente para aplastarte. Ustedes, retírense. Qin Yao. Eres fuerte, tienes el capital para ser arrogante. Pero hoy, sin duda, perderás. Es así. Entonces, ¿quién era?
¿El que una vez fue la estrella más brillante del departamento de guerra? Pero 2 años después de que me uní, perdiste tu confianza y dejaste el departamento de guerra. Qin Yao, Dime. Alguien que ni siquiera se atrevería a compartir el mismo periodo de tiempo que yo en el departamento de guerra, ¿qué derecho tienes a ser mi enemigo? Alguien cuya luz fue eclipsada por la mía, que degeneró voluntariamente durante 2 años. Finalmente recuperé la confianza y me hice un nombre en el mundo de los negocios, solo para ser frustrado por 2 generaciones de mujeres de la familia Wu, sin hacer ningún progreso. ¿Cómo puedes ser mi enemigo? ese tal Qin. No tienes que gritar. Puedo oírte. ¿Qué entiendes tú? ¿Crees que me conoces bien? Soy el hijo mayor de la generación anterior de la familia real, familia Lin, joven maestro mayor Lin. He sido talentoso desde la infancia. Trabajo más duro que nadie. Soy más fuerte que nadie. Me uní al departamento de guerra a los 22 años. En solo 3 años. Pasé de ser un soldado ordinario al pilar de Dong Ai. Por mi propia fuerza. Hice temblar de miedo a Dong Jin y Gao Li. Lo tenía todo planeado. Solo 3 años más. 3 años. Podría haber aplanado esas 2 insignificantes naciones, expandido el territorio de nuestra Daisya, solo un poco más. Pero en ese mismo año, te uniste al departamento de guerra. No habría sido un conflicto. Pero eras demasiado deslumbrante. En solo un año. Lideraste el ejército y aplastaste las fuerzas dominantes de la región occidental, apuntando a nuestra nación Daisya, formando una coalición de naciones poderosas. Eso no fue suficiente. El Eugeo Estable CISTI, el equipo de fuerzas especiales más fuerte de nación Daisya, Longhan. Un equipo de solo 10 personas. Un equipo que hizo que las naciones enemigas temblaran de miedo. Un equipo con expertos como Longjing y Mo Tianji. Aférrate a la aspiración original. Lo juro hoy. Me dedicaré a mi deber. No busco la gloria. No temeré al sacrificio. No temeré al sacrificio. Vivir y morir aquí. Vivir y morir aquí. Yo soy la espada en la oscuridad. Yo soy la espada en la oscuridad. La luz al amanecer. La luz al amanecer. Dedico mi vida y mi gloria a Long Bun. Dedico mi vida y mi gloria a Longhan. Dedico mi vida y mi gloria a Long Bun. Hoy es así. Hoy es así. Cada día es así. Cada día es así. No me arrepiento de unirme a Daisya en esta vida. Sello a Longhan con mi sangre. No te rías cuando te cuente esto. ¿Lo sabías? En aquel entonces, yo también oculté mi identidad. Y participé en esa selección para el departamento de guerra de Daisya. Fui eliminado. Qin Yao. ¿Lo sabías? Una vez te admiré. Intenté seguirte. The film was translated fracasado. and narrated by M Media. ¿Pero tú? Mientras nosotros aún nos adheríamos al dicho, aquellos que ofenden a mi Daisya serán castigados sin importar cuán lejos estén. Tú ya habías pronunciado eso, palabras salvajes ampliamente difundidas. Ni siquiera piensen en tocar a la gente de mi Daisya, incluso tocar a un perro de Daisya. Hará que paguen un alto precio. ¿Lo sabes? Cuando escuché esas palabras, cómo se agitó mi corazón. Qin de Qin Wen An Wu. Yo de traer gloria a los ancestros de uno. Eres digno de este nombre. ¿Pero yo? Soy Lin Canlan. Soy la esperanza de la familia Lin. Nuestra familia Lin fue una vez realeza. Si nuestra familia Lin quiere volver a la realeza, debo convertirme en un dios de la guerra. ¿Pero por qué tú? Alguien que no es de sangre real. ¿Podría realmente convertirse en un dios de la guerra? No estoy reconciliado. ¿Pero qué puedo hacer al respecto? ¿Sabes lo que dijo el departamento de guerra? Dijeron que si yo, Lin Canlan, soy la estrella más brillante en el departamento de guerra,
Entonces tú eres la luna brillante. ¿Cómo puede la tenue luz de las estrellas competir con el brillo de la luna? ¿Perdí? Perdí por completo. Todos los focos están sobre ti. Todos los recursos están inclinados hacia ti también. Soy como un soldado derrotado. Apenas sobreviviendo. Derrotado como un deslizamiento de tierra. Qin Yao. Por tu culpa. Nuestra familia Lin nunca podrá regresar a la familia real. Soldados derrotados. Solo restos. Hay una segunda mitad en esa frase. A los que están friendo no les temen a la muerte. El futuro será rico como una montaña. Lin Canlan. No fui yo quien te quitó todo. Fuiste tú mismo. Te empujaste al abismo. Te derrumbaste y caíste después de ser superado por mí. Mi departamento de guerra de Dacia, los 3 millones de nosotros. Superado por mí. No solo tú. Chao Yuntian se volvió decadente. Chen Bin ha caído. Y tantos otros soldados. ¿Quién de ellos perdió su confianza debido a esto? ¿No son todos reconocidos en sus propios dominios, convirtiéndose en pilares de Dacia? Pero no importa qué. Esta no es una razón para que ataques a mi familia. ¿Qué entiendes tú? Eres solo una niña salvaje adoptada. ¿Cómo puedes entender mis sentimientos? Qin Yao. ¿Sabes? Nuestra familia Lin no ha producido un dios de la guerra durante 11 generaciones. Desde la generación de mi abuelo, fuimos expulsados de la familia real. ¿Sabes lo que sucede si, durante más de 10 generaciones, nadie en la familia real se convierte en un dios de la guerra? Ya no pueden disfrutar de la asignación de recursos. Además, eres solo una forastera. ¿Cómo podrías saber los secretos de nuestra familia real? La familia Qin y tu familia Lin son diferentes. La familia Qin se convirtió en parte de la familia real, no a través de la herencia ancestral, sino a través de la familia Qin, propia sangre y sudor. La familia Qin no tiene miedo. Si hay una guerra, responderán al llamado. Mi padre adoptivo, Qin Zonggen, aunque está retirado, todavía se preocupa por el departamento de guerra. Se preocupa por el país. Disfrutando de la asignación de recursos. Fui criado y enseñado por él. Pero nunca disfruté de la asignación de recursos. No lo culpo. Por el contrario, estoy orgulloso de tener un padre así. Pero no estoy reconciliado. Qin Yao. Yo tampoco estoy reconciliado. ¿Eres tú? Sí. Soy yo. ¿Cómo podría ser tú? Tianji. Hemos sido hermanos desde la infancia. ¿Por qué no puedo ser yo? ¿Estás aquí para detenerme? No. Wu Qinghyun se lo merece. Solo soy un testigo. El asesino número 1 de Donae, el emperador de la llama Chaoyan, presenta sus respetos al maestro. Ouyang Jin, Santa Doncella de las regiones occidentales, Wai Tuofeng, saluda a mi benefactor. Chen Wansan, el hombre más rico de Dongzhou. Saludos, joven maestro Qin. ¿Por qué están todos aquí? La señorita Longjing y yo. Solo somos amigos de la infancia, de Qin Yao. El joven amo mayor Lin estará en la residencia mañana. Bienvenido, joven amo Qin. Sí. Lin Canlan ya es así. ¿Por qué no puedes ser tú? Qin Yao, de hecho. Éramos buenos hermanos cuando éramos jóvenes. En aquel entonces, nuestra relación era realmente buena. Pero yo soy, después de todo, miembro de la familia Mo.
Familia Mo. Correcto. Después de todo, eres miembro de la familia Mo. ¿La familia Mo también es realeza? Sí. La familia Mo es, de hecho, realeza. Pero la familia Mo no ha tenido un dios de la guerra en 9 generaciones. ¿También crees que te quité todo lo que debería haberte pertenecido? Lo tomaste todo. Wu Qinghyun y los demás también están entre ellos. Wu Qinghyun. Tianji. Cuando éramos jóvenes, no lo odiábamos más. Tianji, ¿por qué esta vez lideraste la carga para golpear a Wu Qinghyun? ¿Quién le dijo a ese mocoso que afirmara ser el príncipe heredero y hacerme su súbdito? Se lo merece. Tianji, eres tan malo. Definitivamente nunca tendrás novia. No puede encontrar novia. Le rogaré al abuelo Lom. El abuelo Lom definitivamente te casará conmigo. Maldito Mo Tianji. De ahora en adelante, llámalo hermano mayor. Eres un tonto. No estoy escuchando. Sí. Cuando éramos jóvenes, realmente lo odiábamos. Pero ya no somos niños. Pero tu sueño de infancia era convertirte en el secretario del jefe. Eso era solo un sueño infantil que una vez tuve. Eso es todo. Longjin, ¿qué quieres ser cuando crezcas? Cuando crezca, quiero ser un dios de la guerra como el abuelo, protegiendo la tierra de Daixia, defendiendo nuestro hogar y país. ¿Y tú, Qin Yao, ve primero? Quiero ser un héroe de todo Daixia. Que el mundo sienta la prosperidad. De Daixia ve hace cientos de años. Una infil muy noble. Quiero ser la secretaria del abuelo Lom, así que cuando el abuelo Lom se retire y Longjin asuma el cargo, puedo estar con Longjin. Así que no hay vuelta atrás, ¿verdad? No hay vuelta atrás. Necesitas ver la situación claramente. Ahora es 3 contra 1. Deberías rendirte. ¿Quién dice que es 3 contra 1? Nosotros también somos 3 personas. ¿Cómo llegaste aquí? Estás preocupada por mí. Es demasiado peligroso, deberías irte ahora. Déjame ir. Así que estás preocupada por mí. Mi mejor amigo me traicionó. Ni siquiera puedo salvarme esta vez. No puedo garantizar tu seguridad, vete rápido. Está bien, no te preocupes. En el momento crítico, definitivamente no te detendré. Qin Yao. Tu oponente soy yo. Distraerse mientras peleas conmigo podría ser fatal. Longjin protege el Wuxi. Deitant. Qin Yao, te daré 2 opciones. 1. Sigues luchando. Mataré primero a la señorita Wu. 2. La tomas como rehén en su lugar. Los dejaré ir a ambos primero. Mo Tianji, ¿estás loco? Claramente tenemos la ventaja ahora. Matas a esta mujer ahora. 3 contra 2. No importa cómo lo calcules, ganamos. Joven maestro Lin, no estoy loco. Sí, ahora te quitaré la vida. A la señorita Wu. Qin Yao no tendrá preocupaciones. Entonces nosotros 3 moriremos aquí inmediatamente. Qin Yao y yo somos amigos que crecieron juntos. Conozco muy bien sus métodos. Realmente me entiendes. Bien, acepto el intercambio. Longjin, lleva al Wuxi y sal de Donai. No vuelvas. Cuanto más lejos, mejor. Quieren mi vida. Si muero, todo habrá terminado. No me iré.
ya que mi vida no es larga. Déjame morir entendiendo. ¿Qué más quieres entender? Me estás tratando así. No solo porque te eclipsé. De todos modos, eso es lo que pienso. En cuanto al joven maestro Lin, no estoy tan seguro. Qin Yao o Qin Yao. Eres demasiado deslumbrante. Tanto que no solo los de Mobe y las regiones occidentales, sometidos por ti, Domai. O Nanjian. The film was translated Nanjian. and narrated by M Media. en realidad Dongjin y Gaoli, fueron conquistados por mí hace 9 años. Solo se atreven a desafiarnos ahora. Siempre y cuando nosotros mostremos cualquier señal de despliegue de tropas, inmediatamente vendrán corriendo a disculparse. En cuanto a Nanjian, ¿recuerdas mis 2 años de decadencia? Continúa. Habría seguido revolcándome hasta que me encontraron. Así que por eso, el Ministerio de Seguridad Pública no se atreve a tocarte fácilmente. Correcto. Tenemos a nuestra gente en el Ministerio de Seguridad Pública. Ministro del Departamento de Guerra, Wu Lieyan, el enviado de Nanjian. Preséntamelo. También fue a través del ministro Wu que tuve la oportunidad de usar a su nieto. Maestro Lin, no estás siendo muy sincero. He estado cooperando contigo durante tanto tiempo, y no me contaste nada de esto. Esta Qin Yao se convirtió en tu prisionera. Y lo confesó todo. Sin Yemo, no se enfade. Es solo que en ese momento, no estaba seguro de si realmente quería cooperar conmigo. O si era un espía enviado por Qin Yao. Está bien, está bien. Todo eso está en el pasado. Cierto. Dijiste que el emisario de Nanjian plantó un espía en el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Es ese tipo llamado, como se llama, Ministro San Shenfu? Así es. Recuerdo que hace un tiempo, el ministro San apresuradamente fue al viejo Rey Long de nuestro departamento de guerra e insistió en ordenar eso que era Qin Yao había traicionado al país. Yo dije, ¿cómo es eso posible? Si Qin Yao traicionara al país, ¿cómo podría no saberlo? Además, si el viejo Rey Long se volviera traidor, podría creerlo. Qin Yao traicionando al país. Es absolutamente imposible. Así que, después de que termines conmigo, ¿cómo planeas dividir el botín? Eso no es asunto tuyo. Escucha, hermano Qin. Estás tratando de sembrar discordia entre nosotros. Mo Tianji, ¿qué quieres decir con esto? Maestro Lin, te lo dije hace mucho tiempo. Qin Yao y yo crecimos juntos. Nos conocemos muy bien. ¿Creen ustedes y nosotros? Existe la posibilidad de que, en el futuro, si los tres somos agraviados en el futuro, deberíamos montar una obra de teatro. Establezcamos un código secreto. Un código secreto, esa es una buena idea. Joven amo, no necesitamos establecer un código secreto. Ese astuto pequeño Mo Tianji puede decidir por su cuenta. No practica diligentemente. Definitivamente será él quien sufra acoso en el futuro. Bien, bien, bien. Estableceré mi propio código secreto. Qin Yao, yo, Longjing. Eso fue solo cuando era niño. Solo estoy siendo sentimental por mi cuenta. Mo Tianji, has estado planeando esto desde el principio. ¿No te diste cuenta de esto ahora, verdad? Qin Yao y yo acordamos un código secreto hace mucho tiempo. Todo lo que pasó después fue solo para atraerte. Todo fue solo un espectáculo. Cuando empezaste a sospechar de mí, debería haber sido el incidente de Wu Qingkyun. Tian Yuwen. Familia Lin de Donai. Qin Yao, lo sabes. La familia Lin es la familia real de la generación anterior. Esta vez, el departamento de guerra no puede darte ninguna ayuda manifiesta. Esta vez, es la familia Lin otra vez. Bien, déjamelo a mí. Esta es la máscara personalizada que querías. Ningún instrumento puede detectarla. Puede grabar.
Tianji. La familia está en peligro. Estoy en camino. Ese idiota de Woo King-hyun. Es bueno para arruinar las cosas, no para arreglarlas. Haga lo que haga. Puedo encontrar sus huellas. Por supuesto, no puedo culpar al chico por ser imprudente. Es solo que estoy realmente molesto con él. Así que antes de que haga algo, estaré en guardia. Originalmente pensé que busque a un joven noble para cooperar. No sería fácil que la gente sospechara. Simplemente no tienes suerte de encontrarte con un Mo Tianji tan intrigante. El antiguo jefe ha sido entrenándolo para que lo sustituya. Se rindió el puesto de jefe del departamento de guerra para luchar contra ti por la familia real. Lin Canlan, esta vez que entras, realmente no podrás salir. Coludiendo con fuerzas reaccionarias externas, conspirando contra funcionarios del departamento de guerra, poniendo en peligro a funcionarios públicos, dañando a compañeros hermanos. Y hay violencia ilegal. The film was translated and narrated Esta by vez M realmente Media. estás acabado. Llévenselo. Sí. Qin Yao por orden. Sí. Por la presente te nombro comandante supremo del ejército Longxian. Qin Yao acepta la orden. No fallaré en la misión. Protache y nuestra Daisya, paz y prosperidad. Long Yin por orden. Sí. Por la presente te nombro como el nuevo dios de la guerra de 9 estrellas de Huaxia. Long Yin, escucha mi orden. Ciertamente no deshonraré la misión. Protege a nuestra gran Daixia y asegurar la paz y la prosperidad de la nación.